¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy vamos a seguir con los videos de histología. En este caso vamos a hablar de los endosomas. Recuerden que el video pasado fue acerca del transporte vesicular y les recomiendo bastante que lo vayan a ver. Bueno, empecemos. Los endosomas son por algunos considerados como organelos, por algunos no, pero para este video pues hablaremos de que sí lo son. Son organelos que generan compartimentos intracelulares rodeados por una bicapa lipídica, tal cual como lo es la membrana celular. ¿Y de dónde vienen estos organelos o cómo es que se forman? Pues bueno, se establecen dos teorías. La primera es el modelo de compartimento estable, es decir, que estos endosomas van a ser de dos tipos, endosomas tempranos, que estén en la periferia de la célula, es decir, cerca de la membrana celular, como lo podemos ver en este caso. Este es el endosoma temprano, y esta es la membrana celular, es decir, está en la periferia. Aquí podríamos poner el núcleo, por ejemplo. El segundo tipo de endosomas son los endosomas tardíos. A diferencia de los endosomas tempranos, pues estos van a estar más cerca del núcleo celular, es decir, más en el centro de la célula. ¿Qué nos dice este modelo de compartimento estable? Que desde el inicio de la vida celular, es decir, desde que se divide una célula y da dos células hijas, estas estructuras ya van a estar formadas. Y a su vez, estas estructuras van a estar comunicadas entre sí por distintos tipos de vesículas. Ahora, ¿para qué se generan estos endosomas? Básicamente, su función va a ser como si fuera una estación de tren, una estación de autobuses. Es decir, nos va a servir como una parada momentánea. Hablamos de la endocitosis en el video pasado y vean cómo estas vesículas endocíticas van a terminar llegando hacia el endosoma temprano. Y en el endosoma temprano van a ser clasificadas y van a ser redirigidas. Vemos cómo pues siguen distintos caminos, ¿no? Uno es irse ya directamente hacia la membrana celular, otro pasar a los cuerpos multivesiculares y otro ir a aparato de Golgi, en fin. A partir del endosoma temprano, van a dirigirse a distintos tipos de lugares. Y el endosoma tardío es el que ya está más en el centro de la célula y este se le va a conocer también como prelisosoma. Y este pues evolucionará consecuentemente al lisosoma. Y el lisosoma lo que va a hacer es degradar eh, todas esas moléculas que no nos sirven, ¿vale? Pero ya hablaremos poco a poco de cómo funciona esto. Lo importante de aquí, de este modelo del compartimento estable, es que se dice que estos compartimentos ya están establecidos y que son fijos, es decir, que el endosoma temprano se queda como endosoma temprano y el tardío como tardío, ¿vale? Ya veremos después cómo evoluciona. El siguiente modelo es el modelo madurativo. En este se explica que a partir de vesículas endocíticas que se van agrupando, se forma el endosoma temprano. ¿Qué diferencia hay entre un endosoma temprano y una vesícula endocítica? El tamaño y la forma. Si ven, el endosoma temprano es mucho más grande, su forma es irregular. Y vean cómo a partir de esta forma caprichosa, se podría decir, se generan como que múltiples espacios. Esto pues genera esta utilidad de los endosomas para clasificar proteínas o clasificar las moléculas que reciben. A diferencia del modelo de compartimento estable, en este modelo se dice que este endosoma temprano evoluciona, que puede seguir madurando. Y vean cómo aquí justamente lo marca, ¿no? Este endosoma temprano va a evolucionar a un endosoma tardío, cambiando su estructura y principalmente su pH, ya hablaremos de eso más adelante. Y este endosoma tardío tampoco va a ser fijo, es decir, va a seguir evolucionando y dándonos como objetivo final o como la meta a los lisosomas, que ya dijimos que van a ser los que degraden moléculas, ¿vale? Ahora, se dice que estos dos modelos, más que ser como contrarios, es decir, más que ser dos opciones distintas, se dice que se complementan, ¿vale? Y entonces, como que quédense con esa imagen. Tanto puede ser un modelo estable en el que los endosomas se mantengan como están o que puedan madurar. Van a ver que a lo largo del día de hoy vamos a estar como que combinando estos dos modelos. Así que uno no excluye al otro, es lo que quiero decir.
Bueno, vamos a hacer la diferencia entre los endosomas, dónde se ubican y gracias a esa ubicación, qué es lo que sucede, ¿vale? Empecemos hablando de los endosomas tempranos. Como ya dijimos, estos van a estar en la periferia de la célula. En este caso vamos a dibujar el núcleo por aquí, ¿vale? Esto no es tanto así, pero es para que se entienda un poquito mejor. Como podemos ver, aquí nos encontramos en la membrana celular, ¿vale? Es esta línea negra delgadita. Si ven los endosomas tempranos, que son estas estructuras bastante grandes y de formas irregulares, vemos cómo están más cerca de la membrana celular. ¿Qué otra característica o qué relación tienen con el pH? Es que estos endosomas tempranos van a tener canales para hidrogeniones. Y sabemos que los hidrogeniones van a ser los que definan o son las moléculas que caracterizan a este potencial de hidrógenos, que es lo que conocemos o lo que se abrevia como pH. En este caso, estos canales de hidrogeniones van a permitir que estos hidrogeniones entren en esta vesícula, perdón, en este endosoma temprano y lo empiecen a acidificar, ¿vale? Entonces, el pH a nivel de endosoma temprano va a ser de 6.2. Váyanse grabando estas cantidades, son muy importantes porque sí influyen bastante en la función de los endosomas. ¿Vale? Bueno, eso es todo por esta parte de los endosomas tempranos. Vamos a tener otras estructuras que no habíamos mencionado antes, que son los cuerpos multivesiculares. Estos cuerpos multivesiculares van a ser el canal o la estructura de comunicación entre los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Vean cómo estos cuerpos multivesiculares se van a transportar desde el endosoma temprano hacia el endosoma tardío, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Transportar moléculas, se van a empezar a comunicar. Y estos, pues, básicamente se van a encontrar entre el endosoma temprano y el tardío. Y por último, hablemos de los endosomas tardíos, que también les podemos llamar prelisosomas. Aquí tengo un error de dedo, ignórenlo. Prelisosoma. ¿Cuál va a ser la diferencia en relación a su ubicación? Pues ya hablamos de eso, ¿no? El endosoma tardío va a estar más cercano al núcleo y generalmente más cercano al aparato de Golgi. En relación a su pH, este va a ser más ácido, va a tener más canales que dejen entrar hidrogeniones a su interior, ¿vale? Aquí lo vemos, el endosoma tardío va a tener un pH de 5.5. Ahora, en relación al pH fisiológico, que es de 7.35 a 7.45, pues estamos hablando de que los endosomas tienen un pH ácido, ¿vale? Y ya veremos la importancia de este pH a nivel molecular, o sea, cuál es la función de este pH ácido. Y por último, vamos a dejar los lisosomas para otro video, pero pues aquí los empezamos a mencionar, ¿no? Es la fase final de toda esta evolución de los endosomas, dejándonos un pH de 4.7 y ya veremos que esto nos va a servir para destruir moléculas activando ciertas proteínas que vamos a mencionar más adelante. Así que sigamos. Ahora sí hablemos un poquito más de la función de los endosomas primarios. Y bueno, como ya les había dicho, funcionan básicamente como una estación de trenes o una estación de autobuses. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de estas estaciones, el endosoma primario pues lo que va a hacer es clasificar a las moléculas y a partir de ahí las va a modificar y las va a señalizar para que se vayan hacia otro lado. Entonces, en esta imagen tenemos 4 ejemplos para que se entienda un poquito mejor. En la imagen con el inciso A, que es esta que tenemos aquí, vemos el metabolismo de las LDL, que son básicamente lípidos de baja densidad. Estos, pues generalmente van a transportar colesterol. Nosotros, las células en general, no necesitan tanto colesterol. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver. Ya habíamos visto lo de endocitosis mediada por receptores. Les recomiendo bastante que vean el video pasado. Pues se los dejo por ahí en una etiqueta, ¿vale? Bueno, se cumple la endocitosis mediada por un receptor. Ya hablamos también de cómo esta vesícula endocítica con cubierta va a ir perdiendo esa cubierta y va a ser señalizada para entrar en contacto y por fin fusionarse con el endosoma primario, perdón.
que tenemos a este nivel, ¿vale? En general, pues se dice que la familia más importante son las familias de las RAP GTP, ¿vale? Son las que van a estar señalizando las moléculas para que tengan un destino específico. Y como vemos, ¿qué sucede aquí? El endosoma temprano, vean cómo va a empezar a separar estos complejos ligando al receptor que tenemos aquí. ¿Para qué? Vean cómo recicla a los receptores, es decir, los separó por un lado y a los ligandos por otro. En este caso, vean cómo se empieza a adelgazar esta forma tubular que tenía para formar otra vesícula, como la que tenemos aquí. Y lo que nos dice esta imagen es que este endosoma lo que va a hacer es reciclar a las proteínas receptoras. Vean cómo esta vesícula que ya lleva una proteína receptora regresa a la membrana celular y deja expuesto otra vez al receptor para que entre en contacto eh, con más ligandos, en este caso LDL. Ahora, si vamos por el otro camino, vemos cómo el LDL, es decir, el ligando de ese receptor, se queda en este endosoma temprano y va a seguir el mismo proceso. Esta estructura tubular se va a ir formando más como una vesícula y se va a separar, añadiéndose o formando los cuerpos multivesiculares. Y ya hablamos que estos van a tener la función de comunicación entre los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Ahora, si seguimos el camino, vemos que ahora estamos en el endosoma tardío. Y el endosoma tardío siempre va a estar destinado a evolucionar a un lisosoma. ¿Sale? Ya hablaremos de esto más tarde, se los recuerdo. ¿Para qué los transporta el endosoma tardío? Para eliminar este LDL. Dijimos que básicamente lo que hacía era transportar colesterol. Y va a haber casos en los que no necesitemos tanto colesterol. Y consecuentemente, pues, ¿qué vamos a hacer con este ligando? Lo vamos a eliminar a través del lisosoma y dejando, pues, detritos celulares que van a ser desechados por exocitosis, ¿vale? Ven, este es el primer ejemplo que les traigo. Entonces vamos a poder resumir que una de las funciones de los endosomas primarios es el reciclaje de receptores y la destrucción del ligando. Eso sería lo primero. Vamos a ponerlo en siglas. Entonces, reciclaje y destrucción, ¿vale? Esto sería en el primer ejemplo, sería una de sus funciones. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso estamos hablando del metabolismo del hierro. Lo mismo, endocitosis mediada por un receptor. Vemos cómo el hierro va a estar unido a la transferrina. Esta transferrina le va a permitir al hierro poder transportarse por distintos caminos, por decirlo de algún modo. Y a su vez va a favorecer para que pueda entrar a las células a través del receptor de transferrina. Es decir, el hierro por sí solo no puede entrar, necesita tener una proteína adaptadora, que en este caso va a ser la transferrina. ¿Para qué? Para que pueda tener contacto con el receptor de transferrina que tenemos aquí. Y lo mismo, la endocitosis va a empezar a generar una invaginación, consecuentemente una vesícula endocítica que va a estar marcada por las RAP, aquí lo voy a escribir en feo, las RAP, G, las RAP, GTP-asas, y estas pues les va a permitir su unión con el, su unión con el endosoma primario. Lo mismo, vemos cómo este endosoma primario, y aquí viene la función que no se los dije antes, es aquí donde tiene especial función el endosoma primario porque recuerdan que tiene un pH ácido. Este pH ácido va a hacer que en este primer caso se disocie el ligando de su receptor y así cada uno pueda seguir su camino. En este caso, lo mismo, se disocia el hierro del receptor de transferrina y de la transferrina, es decir, disocia el hierro, como vemos aquí, deja solamente esta molécula, pero no disocia al receptor ni disocia a la transferrina, es decir, estas estructuras se quedan juntas. Entonces, recicla este receptor y vemos cómo a partir de aquí, entonces cuando se disocia la transferrina del receptor de transferrina. ¿Esto por qué? Porque nos encontramos ya a un nivel de pH fisiológico, es decir, de 7.35 a 7.45. Repito, a este pH fisiológico
se separa el receptor de transferrina de la transferrina, dejando libre a la transferrina para que pueda unirse con otro hierro y repetir el proceso. Pero ahora, ¿qué sucede con el hierro? En este caso, vamos a ver que dependiendo de nuestro estado, vamos a ver si ocupamos o no ocupamos al hierro para beneficiar a nuestras células en general, pues para mantener en buen estado nuestros eritrocitos. En este caso, supongamos que sí es así, sí necesitamos el hierro, no lo queremos destruir. En este caso, pues vemos cómo se pierde la comunicación con el endosoma tardío, y si no pasan al endosoma tardío, entonces no llegan a los lisosomas. Podemos decir entonces como conclusión que en este ejemplo tenemos un proceso de reciclaje y de almacenamiento, ¿vale? Aquí ya tenemos otro camino de los que siguen la vía de los endosomas. Tercer ejemplo, vamos a tener a los receptores del factor de crecimiento epidérmico, obviamente hablando de la piel. Vamos a tener que este factor de crecimiento va a tener un receptor de este factor, es decir, lo mismo que lo pasado. Endocitosis mediada por receptor, se genera la vesícula y llegamos al endosoma primario. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Espero que lo noten. Vemos cómo este endosoma primario no se va a deshacer del receptor, es decir, no lo va a reciclar, no lo va a mandar a la membrana celular de nuevo. En este caso, vemos cómo también lo separa. Ya habíamos dicho que se disocian gracias al pH. Vemos por un lado los ligandos, por otro lado los receptores. Pero a diferencia de los ejemplos pasados, ambos van a seguir hacia el endosoma tardío. Y como ya habíamos dicho, todo lo que llegue al endosoma tardío va a estar destinado a destruirse. ¿Por qué? Porque el endosoma tardío va a evolucionar al lisosoma. Entonces vemos que por un lado están los receptores y por un lado están el factor de crecimiento epidérmico. Ahora les explico por qué sucede esto. Generalmente nosotros tenemos una capa de piel formada por muchas células, ¿vale? Vamos a ponerlo como en rectangulito. Pero ¿qué sucede? Hay veces en las que, por ejemplo, un raspón, algo que termine con esta continuidad de la piel nos genera un hueco. Debido a esta lesión, se empieza a sintetizar más factor de crecimiento epidérmico, que es el que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer este factor? Va a permitir que las células de la piel que están en los alrededores empiecen a proliferar, a proliferar, a proliferar y a tratar de llenar ese hueco. ¿Sale? Pero ¿qué sucede cuando ya se llenó? Es decir, cuando, digamos, ya se generó una cicatriz, perdón, una renovación epidérmica que cumpla con la función de barrera, pues lo que tenemos que hacer es eliminar a este factor de crecimiento epidérmico. ¿Por qué? Pues porque ya no lo necesitamos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las células? Al meter este factor de crecimiento, como ya no nos sirve o ya no lo queremos, ahora sí lo eliminamos. Entonces, como ven, en este caso eliminamos tanto al ligando como al receptor. ¿Para qué eliminamos al receptor? Para que no pueda entrar otra vez este factor de crecimiento. Aunque haya ese factor de crecimiento, no va a poder entrar si no hay receptores. Y por eso estamos eliminando tanto al factor como al receptor. Y vean cómo aquí ya quedan como detritos celulares. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver que hay una destrucción total, es decir, no hay reciclaje de ningún tipo. Y por último, vamos a hablar del qué relación tienen los endosomas, por ejemplo, en el transporte de inmunoglobulinas, o mejor conocidos, o como más de amigos, los anticuerpos, estas moléculas que pertenecen a la inmunidad, ¿vale? Vemos en este caso que los anticuerpos, vean cómo no son destruidos. Es decir, van a pasar de un lado de la célula hacia el otro, ¿vale? En este caso vemos que la célula está al revés, ¿eh? Aquí tenemos al lisosoma, el endosoma tardío y el endosoma temprano, ¿va? Está al revés. Ahora, ¿en qué casos vamos a ver este tipo de, de procesos en relación a los endosomas? Por ejemplo, en el paso de anticuerpos de la madre al bebé a través de la placenta. La placenta va a cumplir esta función, ¿vale? Va a dejar pasar los anticuerpos, es decir, la mamá le va a pasar
sus defensas al bebé, ¿vale? Para que tenga esas defensas que él mismo no puede generar. Entonces vemos cómo la inmunoglobulina A, en este caso de la placenta, sería la inmunoglobulina G. Este es un dato aparte. Recuerden, la inmunoglobulina G es la única que atraviesa la placenta y es la que nos da la memoria, perdón, la inmunidad de memoria, ¿vale? Y esta es la que se le pasa al bebé, incluso también en el proceso de lactancia. Entonces vemos, regresemos al ejemplo, esta célula va a simplificar a la placenta, ¿vale? Ejemplificar a la placenta. Vemos cómo tiene receptores para inmunoglobulinas y lo que va a hacer es lo mismo, endocitosis mediada por receptores. Pero vean cómo aquí a partir del endosoma primario o endosoma temprano se va a generar otra vía en la que nos saltemos este endosoma tardío. Si nos saltamos este endosoma tardío, pues obviamente no va a llegar al lisosoma, y si no llega al lisosoma, no se destruye. Y es justo lo que queremos. Por ejemplo, aquí podemos poner el lado de la madre y el lado del bebé. Lo que queremos hacer es que lleguen los anticuerpos de la madre hacia el bebé. Y lo hacemos a través de las células de la placenta, por ejemplo. Ahora ya dijimos que pasan de un lado a otro y vemos cómo, pues sí, así es, ¿no? Estas vesículas pasan por el endosoma temprano y son redirigidas hacia el otro lado. Y este proceso es el que vamos a conocer como transitosis, ¿vale? De un lugar, de un polo de una célula hacia el otro. Pero recordemos, pasando por el endosoma primario, solo por el endosoma primario. Y lo vamos a poner aquí con TR, de transitosis, ¿vale? Y bueno, esos son los ejemplos. Espero que haya quedado bastante claro cuál es la función del endosoma. Y lo repetimos, para concluir, el endosoma va a clasificar, como lo vemos en este ejemplo, separar ligando del receptor y separarlos, perdón, disociar ligando y receptor y separarlos en distintas vesículas, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Y obviamente esta función viene en relación con el pH. El pH, recordemos que es ácido, ¿vale? Y gracias a ese pH ácido es que se puede hacer esta disociación de, de ligando y receptor. Quédense con estas funciones y estos 4 caminos que pueden seguir la vía endosomal, ¿vale? Ahora hablemos por último de los cuerpos multivesiculares y el endosoma tardío. El cuerpo multivesicular ya habíamos dicho que es el cuerpo o el paso intermedio entre el endosoma temprano y el endosoma tardío. Es un medio de comunicación. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos cuerpos multivesiculares? Van a tener 3 caminos. El primero es que este cuerpo multivesicular se degrade en el lisosoma. Es decir, por ejemplo, vemos cómo aquí el endosoma temprano va a aportar vesículas para formar el cuerpo multivesicular. Uno de sus caminos es comunicarse con el endosoma tardío, ¿vale? Y este endosoma tardío, pues generalmente, perdón, va a estar destinado a formar el lisosoma y a destruir lo que esté dentro de estas pequeñas vesiculitas. Ese es un camino. El siguiente camino es que va a generar un proceso de exosomas, ¿vale? ¿Qué es esto? Los exosomas básicamente lo que va a hacer es que estas vesículas van a, en vez de comunicarse con el endosoma tardío, se van a salir, es decir, van a ser redirigidas hacia la membrana celular otra vez, simulando un proceso de transitosis. Esto se ha visto que solamente se encuentra en las neuronas, ¿vale? Tenemos también al back fusion. Esto también se encontró que es una función solamente en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que genera? Esto nos dice que se generan una fusión, perdón, de vesículas con la membrana del cuerpo multivesicular. Es decir, todas estas vesículas se van fusionando con esta membrana, pero dejando su contenido dentro del cuerpo multivesicular. Es decir, se genera una especie de endosoma temprano, regresa como a que esa función, pero a diferencia del endosoma temprano, el cuerpo multivesicular, lo que va a suceder
es que va a empezar a almacenar ciertas sustancias, ¿vale? Esta es su función en sistema nervioso central. Y por último, otro camino que no anoté aquí es la comunicación otra vez con el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para reciclar ciertas sustancias. Ya veremos también cuáles son las funciones del aparato de Golgi, ¿va? Pero por lo mientras, por el momento, quédense con esto, ¿va? Y por último, el endosoma tardío. Este va a tener dos caminos. Ya dijimos que el endosoma tardío va a estar destinado a ser un lisosoma. Y esto puede ser por dos vías. La vía de la maduración. ¿En qué consiste esta vía de la maduración? Aquí tenemos al endosoma tardío. En la vía de maduración lo que va a suceder es que a través, lo vamos a dibujar aquí, en este caso van a ser los ribosomas, ¿vale? Los ribosomas son los que van a sintetizar proteínas. Para este ejemplo, estos ribosomas van a sintetizar unas proteínas que llamaremos prohidrolasas. Estas prohidrolasas van a pasar por el aparato de Golgi para ser clasificadas y señalizadas para que sigan un camino específico. En este caso, pueden irse tanto los cuerpos multivesiculares, que se van a ir a los endosomas tardíos, o directamente al endosoma tardío. ¿Qué son estas enzimas? Finalmente estas enzimas van a ser las que conocemos como hidrolasas, una vez ya activadas. Y estas hidrolasas se encargan de la destrucción de las moléculas que entren en contacto con ellas, ¿vale? Una vez que ya tenga este endosoma tardío a estas prohidrolasas, va a formar o se va entonces a llamar lisosoma. Va a descender más en la geografía celular, es decir, se va a acercar más al centro y esto va a permitir que se abran más canales de hidrogeniones, es decir, se va a volver mucho más ácido, ¿vale? Y esta acidez, pues, nos va a favorecer a que se activen estas hidrolasas. Y por último, la otra vía que puede seguir es la vía de la fusión. ¿Qué es esta vía? Nos dice que el endosoma tardío no evoluciona, sino que este endosoma tardío que ya trae, no sé, distintos tipos de moléculas, se va a fusionar con un lisosoma que ya esté formado, es decir, que ya tenga a estas hidrolasas de las que ya hablamos. Y entonces este endosoma tardío se puede fusionar, es decir, se le puede agregar aquí. Y consecuentemente, pues se van a fusionar creando una vesícula más grande a lo que pues le llamamos lisosoma. Y seguimos en un camino de destrucción. ¿Vale? Espero que hasta aquí todo vaya bastante claro. Ahora vamos a hablar específicamente de esta migración de las hidrolasas, es decir, desde dónde se sintetizan hasta dónde termina y dónde se activa. Entonces vamos a seguir el caminito por los números. En este caso, pues tenemos al retículo endoplásmico rugoso, ¿sale? Este retículo endoplásmico rugoso es rugoso porque tiene a los ribosomas, que son estas estructuras pequeñitas. Los ribosomas se van a encargar de sintetizar estas hidrolasas, ¿vale? Pero lo hacen en forma inactiva, en las que les llamaremos prohidrolasas. Lo voy a escribir así nada más, ¿vale? Está muy difícil escribir acá. Prohidrolasas. Estas se van a dirigir hacia el aparato de Golgi, que es el que tenemos aquí en verde. ¿Sale? Van a entrar, bueno, para hacer un resumen. Este aparato de Golgi va a tener tres porciones. Una porción cis, una porción intermedia y una porción trans, ¿vale? Veremos ya después, cuando hablamos del aparato de Golgi, las funciones o qué diferencia hay entre estas tres porciones. Bueno, ¿qué es lo que hace el aparato de Golgi? Ya dijimos que era también clasificar y entonces señalizar. Vemos cómo en el aparato de Golgi va a sufrir otro proceso y nos pasamos de este lado. El número 1 ya dijimos que era la síntesis de estas prohidrolasas. En este caso vemos que tiene añadido una manosa o en algunos otros casos puede ser glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer este complejo de Golgi? Lo va a fosforilar, es decir, lo va a marcar, le va a agregar un fosfato a esta manosa o glucosa, recordemos. Puede ser manosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato. Pueden ser ambas, porque en algunos libros viene de un modo y otros de otro. Entonces quédense con esto, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? De ahí, estas prohidrolasas llegan a la porción trans,
del aparato de Golgi, que es la número 3 que tenemos aquí. En este caso, vemos cómo las empieza a redirigir, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues las va a marcar para dirigirse hacia distintos lados. En este caso vemos cómo a través de estas vesículas pueden llegar al endosoma tardío o al cuerpo multivesicular, como ya habíamos hablado antes. ¿Cómo lo hace? Pues aquí vemos, ¿no? Lo hace a través de receptores específicos. Como vemos, esta prohidrolasa, que ya está marcada con un fosfato, va a ser específica para el receptor del manosa 6-fosfato, como podemos ver que está aquí. ¿Qué es lo que va a generar? Pues se va a unir. ¿Por qué? Pues porque es esta relación ligando-receptor bastante específica. Una vez que se unen estos receptores, pues se van a fusionar las vesículas y este contenido, que en este caso son hidrolasas, prohidrolasas, pues ya van a entrar en el endosoma tardío o en el cuerpo multivesicular, ¿vale? ¿Generando qué? Pues una disociación. ¿Por qué? Pues se despega la prohidrolasa para poder depositarse dentro de estas vesículas o del endosoma tardío. Y por último, estas vesículas pues se van a ir comunicando hacia el endosoma tardío o el endosoma tardío mismo puede dirigirse más hacia el centro, vean aquí, pasando a un pH más ácido y activando a las prohidrolasas, generando ya como paso final a las hidrolasas, o puede hacerlo a través de fusionarse este endosoma tardío con los lisosomas, generando el mismo efecto, aumentando el pH y activando a estas prohidrolasas a hidrolasas que ya tienen esta capacidad destructiva. Y por último, podemos decir que a partir de los somas tardíos también se puede generar este reciclaje de receptores. Vean cómo en este punto se desprenden se desprenden vesículas que pueden llevar receptores e incluso pues también membrana, ¿vale? Y regresan a la porción trans del aparato de Golgi. ¿Por qué? Pues porque esta porción trans es la que está generando muchas vesículas que se están desprendiendo de él, ¿vale? Entonces vean qué proceso tan complejo, ¿no? Ahora, por último, me gustaría compartirles esto. Esto ya no es como tal hablando de endosomas, pero siento que es importante porque con esto podemos darle peso a este conocimiento de los endosomas, porque si bien los endosomas son muy importantes, creo que muy pocas personas los consideran así, o sea, porque pues al parecer no tienen gran función, pero vamos a ver qué relación tiene esto con una patología que es tan común como el Alzheimer, ¿vale? El Alzheimer es la, la causa de demencia número 1, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a definir qué es básicamente el Alzheimer. El Alzheimer es un depósito de beta amiloide y de proteínas tau. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues estamos aquí ubicados en el sistema nervioso central, específicamente de las neuronas piramidales. Lo que se dice, bueno, hay varias teorías de cómo es que se genera o cuál es la fisiopatología del Alzheimer, pero entre estas teorías pues tenemos estas dos, el depósito de proteínas. ¿Qué es lo que va a generar este depósito de proteínas? Va a generar que haya una mala señalización celular y esto pues genera un síndrome de demencia, ¿vale? Entonces vamos a explicar qué relación se ha encontrado que tienen con los lisosomas. En este caso, pues vemos que tenemos la distribución del tamaño del sistema endosomal lisosomal en una neurona piramidal. Según Cataldo, que es el investigador que estudió estas funciones. Entonces vemos cómo tenemos esta célula piramidal, ¿no? Muy bonita, triangular. Y va a tener una distribución específica hablando de endosomas tempranos. Recuerden, endosomas tempranos. Estos endosomas tempranos van a estar ubicados en conglomerados pequeños en los vértices y en las aristas van a ver pequeñas filas de los mismos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la hipótesis que nos proponen ellos? La hipótesis que propone este grupo de investigadores es que los endosomas van a tener una relación con el Alzheimer debido a que puede ser que en estos endosomas tempranos se estén almacenando
estas proteínas de las que ya hablamos, el beta amiloide o la proteína tau, generando así que haya un exceso de estas proteínas dentro de la célula y esto interrumpa la señalización o la sinapsis, ¿vale? Generando así el síndrome de demencia, ¿vale? ¿Cuál es la hipótesis que proponen ellos? Básicamente son dos. Lo primero es que los endosomas tempranos, recuerden, hablamos de endosomas tempranos, sufran modificaciones, es decir, que se empiecen a alargar y vean cómo aquí vemos este endosoma muy grande. Ahora, si tenemos este endosoma muy grande, ¿qué significa? Que a este endosoma le caben más cosas, ¿no? Supongamos entonces que empieza esta endocitosis de todas estas proteínas que no necesitamos, es decir, el beta amiloide y la proteína tau. Si tenemos a estos endosomas alargados, más grandes, pues obviamente vamos a tener mayor capacidad de recibir más proteínas y esto pues va a complicar mucho más este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más proteínas de este tipo o depósitos intracelulares haya en esta célula, pues nos va a impedir su comunicación adecuada. Ese es uno de las hipótesis, que estos endosomas que están normalmente ubicados en esta célula se hagan más grande y generen, mayor depósito de estas proteínas. ¿Cuál es la segunda teoría? La segunda teoría es que estos endosomas tempranos se fusionen entre sí generando un endosoma alargado. ¿Cuál sería el resultado? Que estos endosomas disminuyan en número, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí 4 endosomas, si estos se fusionan, por ejemplo, de 2 en 2, nos dejaría con 2 endosomas grandes, ¿no? 2 endosomas alargados, disminuyendo el número de endosomas que en un inicio eran 4 hacia 2, ¿sale? Y estas son las hipótesis que desarrollaron. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ellos desarrollaron una nueva técnica de tinción histológica que es inmunohistoquímica y de histoquímica. Cuando ya entremos como tal a los temas de histología y todo el procesamiento de los tejidos, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues vean cómo a través de esta nueva técnica que crearon se puede ver con bastante claridad a la célula piramidal. Vean, aquí se ve bastante bien esta forma triangular, ¿no? Y a través de esta tinción también pudieron hacer que se notaran los endosomas. En este caso, hablando del proceso patológico de endosomas alargados. Lo que sería lo normal es que estos endosomas se vieran aquí, solamente en la esquinita y como una pequeña, como una línea fina en las aristas. Pero vean cómo aquí hay un aumento de todos estos endosomas. Vean cómo pues es bastante del volumen celular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se encontró dentro de estos endosomas alargados? Lipofusina. Esta lipofusina es un pigmento, pero ¿qué relación tiene este pigmento con, otra vez, con el Alzheimer y el beta amiloide, la proteína tau? Se ha encontrado que esta lipofusina es un signo precoz de la enfermedad del Alzheimer, es decir, se empieza a acumular primero esta lipofusina y después empieza ya el depósito de beta-amiloide de proteína tau. Entonces, esta lipofusina pues, nos va a servir como un predictor, ¿vale? Y vean cómo todos estos endosomas alargados ya se encuentran llenos de lipofusina. Si nosotros encontráramos esto, pues pensaríamos rápidamente que este paciente va a evolucionar a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y vean cómo aquí, pues ya todo el vértice está infiltrado con esta lipofusina, incluso puede verse que hasta incluso en el otro vértice ya se están llenando los endosomas. Entonces vean cómo los endosomas, pues en realidad sí tienen bastante, bastante injerencia en algunas enfermedades. Y por último aquí, para hacerlo un poco más esquemático, es la misma imagen, aquí tenemos a la célula piramidal, ¿sí? Y en este caso, pues vemos cómo el depósito de lipofusina se encuentra ya un poco más eh, restringido al vértice, pero aún así pasando los límites normales, ¿no? Vean aquí ya en este dibujo esquemático
cómo el vértice pues empieza a hacerse más de endosomas, ya con lipofusina dentro de ellos. Y en este caso vean cómo aquí ni siquiera hay, pues, ¿va? Entonces, esa es la importancia en este caso, o la relación que tienen el Alzheimer con los endosomas. ¿Qué hicieron ellos, este grupo de investigadores? Pues hicieron distintos tipos de estudios en los que compararon a los endosomas tempranos de pacientes con Alzheimer y pacientes de control, es decir, pacientes sanos. Vean cómo la primera gráfica, la gráfica A, nos habla del total de endosomas por neurona, ¿vale? Ahora les explico qué es esto. Vean cómo en pacientes con Alzheimer más o menos se encuentran pues todos igual, ¿no? Cercanos hacia el mismo número de endosomas. Y increíblemente en los pacientes de control sí hay menos endosomas, pero vean que no es tanta la diferencia, ¿vale? Es decir, no se nota mucho eh, el número de endosomas. Y si recordamos las dos teorías, hablábamos de que una de las teorías era que los endosomas de ser normales pasaban a ser endosomas alargados. Pero, ¿cuál era la diferencia con la otra teoría? Que los endosomas seguían siendo el mismo número, ¿sale? A diferencia de la segunda teoría. Es decir, vean, aquí, ¿qué es lo que se obtiene? Confirmamos la primera teoría, ¿sale? En la que decimos que los endosomas siguen siendo básicamente el mismo número, pero más grandes, en vez de que dos se fusionen y generen uno, dejándonos como consecuencia que el número de endosomas disminuyan. En este caso, pues es una de las conclusiones que ellos sacan al ver estos resultados, que probablemente la teoría más aceptada sea la del alargamiento del mismo número de endosomas, ¿vale? Y esto, pues, consecuentemente, nos generará un mayor volumen de, de almacenamiento de esta lipofusina, en este caso, como marcador predictor, o ya en la patología como beta amiloide y proteínas tau. Otra cosa muy interesante en la segunda gráfica nos habla de los endosomas alargados por neurona. Es decir, vean cómo en pacientes con Alzheimer los endosomas alargados pues son más que los endosomas normales. Y vean cómo en el paciente en control, es decir, el paciente sano, sí hay endosomas alargados, pero son muchísimos menos que en los pacientes con Alzheimer, ¿vale? Vean que eso es muy interesante. Entonces, pues otro dato que nos apoya a pensar que la primera hipótesis es la más adecuada. Y por último, vamos a hablar de los endosomas normales por neurona. Y vean, otra vez, lo mismo. Vamos a estar hablando de que las cantidades de endosomas se parecen muchísimo, ¿no? No se ve tanta diferencia. Y por último, pues esto nos apoya otra vez a pensar que lo que cambia no es el número de endosomas, sino su tamaño. Es decir, aunque aumenten un montón su volumen, siguen siendo los mismos endosomas, ¿vale? Es decir, estos endosomas generalmente pues tendrían una capacidad de almacenamiento normal, por decirlo de algún modo. Lo que se dieron cuenta y lo que dicen todas estas gráficas o lo que apoyan es la teoría de que estos mismos endosomas evolucionan a ser endosomas alargados, es decir, endosomas con una mayor cantidad de volumen de almacenamiento. Es decir, pues llegando a la conclusión de que si tenemos estos endosomas, va a haber mayor cantidad de proteínas almacenadas, lo que consecuentemente afectaría la señalización celular, la sinapsis neuronal y dejándonos como resultado pues a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Y así, con este pequeño análisis, terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que entiendan esta parte en la que pues a veces cosas que no le tomamos tanta importancia, en algunas otras va a tener una relación muy grande. Vean, en este caso, casi nadie, creo, eh, le da tanta importancia a los endosomas, pero vean que ya hablamos que tienen que ver con funciones fisiológicas, con el metabolismo del hierro, con el metabolismo de los lípidos. Entonces vean la importancia de estos endosomas. ¿Qué pasaría si no estuvieran? Piénsenlo de ese modo. Entonces, incluso pues vemos, también podríamos generar ideas distintas, ¿no? Así como de
¿qué pasaría si eliminamos todos los endosomas o gran parte de ellos en las neuronas? ¿No podría ser una solución para el Alzheimer? O sea, se pueden sacar muchísimas conclusiones y muchísimas hipótesis a partir de, pues, de estos hallazgos, ¿no? De estas personas tan brillantes que investigan estas cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción les dejo el link para las preguntas de repaso. Si pudieron contestar todas, pasen al siguiente. Si no, repitan este video o léanlo por otro lado. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video y sigan leyendo mucho.